¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez tenemos una receta muy buena porque por primera vez, nunca lo he hecho y lo voy a hacer. Vamos a tener camarones a la tocineta con queso crema, chiles a la tocineta con queso crema, bañados con una crema de chipotle y aparte con queso gratinado. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Estoy muy orgulloso y debo decirlo porque mi hijo es parte del equipo de robótica llamado Desert Eagles con el número 5705, ese equipo, y es el equipo de robótica del CONALEP Plantel Torreón. Todos ellos ayer ganaron en el regional un premio que se llama el premio Shermans en la competencia de First Robotics a nivel mundial. Entonces este premio les da el pase directo al campeonato mundial de First Robotics en Houston. Un aplauso para todo el equipo, todo el plantel, la ingeniero Magda y todo el apoyo de sus mentores. Un abrazo y mucho orgullo. Y ahora para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a iniciar con camarones y tocino, pero los camarones en tamaño medio o tamaño grande. En algunos otros países los conocen como gambas. Vamos a necesitar chiles, 2 quesos crema y, aunque te parezca increíble, papitas fritas sabor queso cheddar. También será necesario crema, sazonador. Y por último vamos a necesitar chile chipotle o cualquier chile picoso de tu preferencia, queso, yo voy a utilizar queso Gouda, y también sazonador de pollo. Bueno, y vamos a empezar colocando en una bolsa Ziploc las papitas que tienen queso cheddar. Esto nos va a ayudar a que las vamos a pulverizar, y una vez pulverizadas van a ser una parte de la materia prima que vamos a utilizar. Claro, si tú compraste de más, pues lo puedes acompañar con una cervecita. Recuerda que eso es bueno para tener animación y marinar al parrillero. Ya que terminamos con la parte de nuestras papitas, ahora vamos a moler nuestro queso y hacerlo como una pequeña masita. Una vez que lo tengamos hecho una masita, es cuando le vamos a poner esas papitas que acabamos de moler. Una vez que lo tenemos de esta manera, ahora sí, vamos a agregar nuestras papitas con nuestro queso cheddar y lo vamos a mezclar. Aquí, ¿qué es lo que quiero yo obtener? Obtener una textura crujiente con sabor a papa, pero también con un queso cheddar, porque el queso cheddar no me va a dar lo crujiente que yo busco, y aquí sí lo voy a obtener. Vamos a limpiar nuestro camarón. Yo compré este camarón ya descabezado, ya lo descongelé y bueno, tenemos que quitarle ese puntito, es una tripita que corre a todo lo largo de la parte de atrás del camarón. Son los intestinos y esa no se come, así que lo que vamos a tener que hacer es, vamos a pelar nuestro camarón quitándole toda la piel de alrededor. Vamos a ver, y una vez que se la quitemos, con todas las patitas, a mí lo que me gusta hacer es agarrarlo de esta manera y exactamente ahí donde está la tripita voy cortando a todo lo largo con un cuchillito filoso, y ya que lo abrí voy quitando la tripita de esta manera. Esa no se come, son los intestinos, a todo lo largo hay que irle quitando. Hay personas que no les gusta hacerlo de esta manera y lo que hacen es hacer un agujerito aquí y lo van sacando con un ganchito. Yo lo voy a hacer de esta manera, incluso lo puedes abrir un poquito más el camarón a manera de mariposa. Al cabo lo vamos a enrollar y vamos a hacer otro proceso y todo esto no se va a ver. No entra rodando el camarón, lo vamos a estar masticando, así que no hay ningún problema. Ya que tenemos nuestro quesito con nuestras papitas y cheddar, tenemos tocino, también nuestro camarón y tenemos nuestro chilito. Acto seguido vamos a utilizar un poco de nuestra cremita, la vamos a untar en uno de nuestros camarones y una vez que lo tengamos ahí, le vamos a colocar tocino alrededor. Ya lo tenemos listo. Podemos utilizar unos palillos o podemos dejarlo así, según nos convenga. Yo le voy a poner un palito para que mantenga esa forma. Ya nuestro chilito lo vamos a abrir también. Y vamos a procurar quitarle todas esas semillas, todo ese relleno, vamos a quitárselo.
y las semillas, que eso es lo que va a provocar que nos pique. Una vez que se lo hemos quitado, lo vamos a rellenar de nuestro queso. También vamos a enrollar con nuestro tocino a nuestro chilito. Y de esta manera lo vamos a dejar listo, ahora sí, para el asador. El punto que sigue ahora es tener nuestra crema lista, y aquí hemos puesto nuestra crema, aquí tenemos nuestro chipotle y aquí tenemos nuestro consomé de pollo. Lo primero que vamos a hacer es, recuerden que nuestra crema con consomé de pollo está listo para recibir el saborizante que tú le quieres poner, y en el caso de hoy vamos a poner chipotle. En videos anteriores te he dicho qué diferentes sabores podemos utilizar con la crema, para el caso de hoy va a ser chipotle. Vamos a necesitar una cucharita y media de sazonador de pollo. A mí me gusta más el sazonador de pollo porque da mejor sabor que la pura sal. Y luego vamos a poner chipotle, chile chipotle. Yo voy a poner 2 chiles chipotle. Y vamos a ver qué sabor nos va a dar. Después de moler todo, vamos a probar qué tanta sal nos falta con el consomé de pollo y qué tanto picor o sabor de chipotle nos va a hacer falta. Una vez que tenemos nuestra cremita de chipotle, la podemos ver más o menos de este color. Ya tú le irás probando e irás agregando chipotle o irás agregando consomé de pollo. Recuerda que esta es la técnica para saborizar cualquier crema. En lugar de chile chipotle puedes poner cualquier otro tipo de chile, incluso cualquier carne fría o incluso hasta tocino. Unos saludos que me encargaron por ahí que les vamos a dar nuestra amiga Mariana Santamaría Lomelí y mi amiga Ana Alejo. Disculpen los papelitos, pero es que eran nombres largos. Saludos a ustedes y un abrazo. Tenemos listo nuestro sartén de hierro y lo primero que vamos a hacer es vamos a poner en uno de ellos nuestros camaroncitos para que el tocino suelte su jugo. Recuerda que tienen un palito. Ahora, también es cuestión de poner nuestro chilito. Una vez que tenemos nuestros camarones, quitamos chile y les quitamos el palito y lo ponemos todo en una sola olla, como podemos observar aquí. Ya nada más que rico y qué sabroso, ya se me está antojando. Ahora, hubo varios camarones que ya no alcanzaron el resto de los ingredientes. ¿Qué voy a hacer con ellos? Voy a utilizar la grasita del tocino y los voy a poner aquí. Esto no tiene nada, es puro camarón. Los voy a sofreír hasta que estén listos. Ya a estos también les va a tocar cremita con queso gratinado. Sin embargo, a estos les va a tocar el queso gratinado con nuestro queso crema, con nuestro tocino, igual que nuestros chiles. Mira nada más qué chulada, tenemos nuestros camarones y tenemos nuestros camarones a la tocineta con queso crema más nuestro chilito. Y vamos a coronar con nuestra crema de chipotle. Mira nada más. Se van a mezclar con la grasita del tocino. Y aquí vamos a tener puros camarones con crema con chipotle. Esto va a ser un festín que lo va a agradecer nuestro paladar y todos tus invitados. ¿Y a poco no te lo estás antojando de una vez?
un buen vino Merlot para este tipo de comida, y un saludo a mi amigo Claudio Blancas porque él nos dio este vinito. Salud a mi amigo Claudio. Es ahora el tiempo y el momento de nuestro queso para gratinar. Lo ponemos en nuestra primera olla que tiene nuestros camarones y nuestros chiles a la tocineta con nuestro queso crema. Y vamos a poner enseguida nuestro quesito para gratinar. Mira nada más que chulada. Ya estoy a punto de saber de qué se trata todo esto. Esto va a estar delicioso. También a nuestros camarones que solo les tocó la crema de chipotle, también necesitan su quesito para que se gratine. Una vez que le ponemos el queso, lo vamos a retirar directamente del fuego para que solo se gratine. Esto lo voy a poner acá arriba y vamos a cerrar nuestro asador para que quede solo con el calor para gratinar. Y es aquí donde entra un poco de sazonador. No mucho, solo que dé sabor. Es todo. Con esto coronamos. Y con esta vista aprovecho para dar unos saludos a Oscar Alán, Rodrigo Cárdenas, Pablo de Jesús, Lorenzo Morales, Joel Lomas, José Alejandro, Jaime Francisco, Daniel Escobar, Julio César y Jesús Inocencio. Ellos fueron mis alumnos en un curso de certificación de montacargas en Fertirrey, en Peñoles, aquí en la región lagunera. Un saludo para todos ellos. Ok, vamos a ver qué sucedió, muchachos. Voy a probar mis camarones con mi crema de chipotle y con mi quesito nada más. Mira, que tú quieres estar aquí, ¿verdad? Más cremosidad no se pudo porque aparte de la crema y el chipotle tiene un sabor de grasita de tocino fenomenal. Ahora vamos a probar el chilito y vamos a probar el otro tipo de camarón. Este chilito, para empezar, se deshace cuando lo agarras. Mira nada más, es una deliciosura. No se deja agarrar de lo blandito, mira. Vamos a ver qué sucedió con este chilito. Lo puedes hasta partir y lo vamos a probar con su queso crema. Hasta me traigo un camarón. Incluso después de media hora está caliente. Aquí hay super cremosidad por el queso crema. El chilito da un picor muy bueno, más aparte el camarón con el tocino es excelente. Todo el sabor se compenetra y se mezcla brutal. Ahora el cheddar y las papitas le da un sabor genial, brutal. Todo es muy cremoso en esta parte de aquí. Ahora, esto es un festín que tú puedes dar a tu familia siempre, con un horno de gas, con un horno tostador, con un horno de leña, tú lo puedes hacer. Ahora, ¿qué pasa? Y yo siempre te he dicho, si no tienes asador, ahumador, caja china, fogón, disco, plancha oriental, no te preocupes, porque todas tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno. Por eso yo te digo que todo se puede hacer.